El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Venezuela se va a volver a Dios. Pero ¿cómo un país se va a volver a Dios si la iglesia no lo hace? Pero aquí hay una iglesia dando un fruto y un ejemplo. Y por eso creo que nuestro país va a ser bendecido. Por eso creo que vienen días gloriosos para nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? En este día donde nos humillamos delante de Dios, donde venimos a orar, a tener comunión con el cuerpo de Cristo a través de la Santa Cena, donde venimos a orar y a interceder delante del trono de la gracia de Dios por nuestra nación, por nuestras ciudades y por nuestro pueblo Venezuela. Yo creo, en base a lo que Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre creyendo lo recibiréis. Vienen días gloriosos, iglesia. Estamos en un tiempo de transición, en un tiempo donde yo creo que las oraciones egoístas, escuche, egoístas, van a desaparecer ante una iglesia con carga por una nación. Las oraciones de mi carro, mi casa, mis cosas van a desaparecer y van a haber grandes concentraciones de oración y de ayuno por una nación y por un país. Ya no lucharemos por nuestras pequeñas cosas, ya no pelearemos por nuestro pequeño conuco. Habrá una carga, habrá un amor, habrá una pasión y una oración y ayunos nacionales donde la iglesia y donde el país clamarán al cielo, pero por una nación. Yo creo que la iglesia está trascendiendo a eso. Oiga, iglesia, es imposible que se levante y se mantenga un movimiento evangelístico sin la oración y el ayuno. Es imposible. No se puede levantar ningún movimiento evangelístico y no se puede sostener sin el ayuno y sin la oración. Jesús dijo estas palabras, se lo dijo a sus discípulos y se lo dijo a la iglesia: la mies es mucha. Jesús tenía una mentalidad de reino. Jesús tenía una mentalidad de naciones. Jesús le decía a ellos: la mies es mucha. No piensen en pequeño, no piensen en un pequeñito grupo, no piensen en una pequeña iglesia. No, la mies es mucha. Tengan mentalidad de nación, le estaba diciendo. No piensen y se conformen con tener la iglesia más grande. No piensen y se conformen con tener ya su familia salva. Ya mi esposo creyó, ya mis hijos creyeron, ya yo estoy bien, ya yo no oro más. No, la mies es mucha, los obreros pocos. Jesús estaba diciendo cómo solucionar eso. Rogad, orad, hagan movimientos de oración, hagan movimientos de ayuno para que el Padre envíe obreros. La única forma de que se levante un movimiento nacional de evangelismo, un movimiento nacional de servidores en la iglesia, es a través de la oración y del ayuno, a través de humillarnos buscando el rostro de Dios. Yo creo que estamos trascendiendo a hacer actividades de iglesia, a hacer actividades de impacto para la iglesia, para empezar a trascender a una nación, actividades que bendigan a una nación, predicaciones que bendigan a una nación. Y esa es la mentalidad de Jesús y la mentalidad del reino. ¿Cuántos dicen amén?
La oración es la única que produce servicio en los corazones de la gente. Por eso Jesús dijo: rogad al Padre que envíe obreros. El único que puede dar corazones de servicio, corazones con carga por una nación, corazones con carga por un país, se llama Dios. Y cuando nos humillamos, yo me alegro, el cielo se alegra y el infierno tiembla, porque se está levantando un movimiento nacional de ayuno y de oración que va a producir obreros para esta nación, gente con carga de país, gente con carga de nación. Oh, iglesia, yo puedo sentir en el mundo espiritual algo profético, y lo veo en el hombre de Dios y en sus palabras. Viene una transición. Viene una transición para grandes movimientos de oración, de ayuno y de poder en el país, que van a afectar no una nación, no una organización, no un concilio, no a Maranata, sino a toda una nación. La falta de carga por un país, la falta de amor por una nación, es lo que ha hecho que haya en algunas iglesias o en muchas iglesias tanta gente sirviendo que son aficionados, pero no son comprometidos. Cuando hay un movimiento de oración y de ayuno, no hay aficionados, hay gente comprometida. El comprometido, óigame bien, trasciende a la iglesia. El servicio del comprometido va más allá de un carné en una iglesia. Tiene una carga por el país. Sirve a su esposa, sirve a sus hijos, sirve en su trabajo, sirve en su país. Nuestra nación está desesperada ahora mismo. La tierra misma clama al cielo por la manifestación de los hijos de Dios. Está clamando ahora la creación en Venezuela. Todo lo creado clama al cielo. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde está la manifestación de los hijos de Dios? Ahora Venezuela clama: ¿dónde están? Los hijos de Dios no son los que sirven en una iglesia, son aquellos que trascienden a una iglesia su servicio para ir para un país. De la iglesia tienen que salir los verdaderos servidores públicos del país, gente con corazones de siervo para ser servidores a una nación. El ayuno y la oración trae gente con corazones de siervo. Jesús lo dijo: oren, convoquen ayuno y oración, hagan movimientos de ayuno y de oración nacional, porque eso es lo único que hace que el cielo despierte corazones de siervo. La palabra nos entrena, la palabra nos prepara para servir, pero la oración da el corazón y trae los obreros. Estos movimientos de ayuno que nuestro Padre habló anoche, cuando dijo, yo pude sentirlo en mi espíritu. Yo no sabía que iba a hablar, pero cuando escuché al hombre de Dios diciendo estos movimientos de ayuno y de oración con las palabras nacionales empezarán a ser no la excepción, sino la norma en el país. Oh, gloria a Dios. Pude sentir algo en mi espíritu, del espíritu del hombre de Dios. Pude sentir algo profético que me cayó a mi vida. Y en la noche y en la madrugada tuve un sueño donde escuché unas palabras que Dios le dio a Salomón. Solamente eso. Y me desperté con eso en mi corazón y las palabras del hombre de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y ayunaren, y oraren, oh, gloria a Dios, yo me levantaré en el cielo, y sanaré, y bendeciré su tierra. Oh, gloria a Dios. Ese es el Dios que estamos creyendo. Ese es el Dios que estamos predicando. Ese es el Dios que está, oh, gloria a Dios, haciendo que el servicio en la iglesia trascienda a una nación. Ya no habrán servidores solamente de Ujieres, y habrán servidores de naciones. Ya nuestro servicio no trascenderá un templo, irá a una nación.
Puedo ver movimientos de Dios en la Biblia por naciones como Nínive, donde Dios despierta a un profeta y le dice: anda, convoca a toda esa nación a un ayuno, convoca a toda esa nación a la oración y al arrepentimiento para yo bendecirlos y sanarlos. Viene este hombre, después de resistir a Dios, se entrega a la voluntad de Dios, predica por varios días en esa ciudad, y cuando oyen la predicación de Jonás, que les dice: busquen a Dios, convoquen a un ayuno, convoquen a una oración. El país entero convocó ayuno y oración. ¿Y qué hizo eso? Desató bendición del cielo e impidió los juicios de destrucción del mismo Satanás. Porque hay niveles de maldad que, como mi padre ha explicado, niveles de odio, niveles de maldad que cuando una nación toca desatan juicios. Y solamente lo impide movimientos de oración y de ayunos nacionales. Pero mientras la iglesia ha tenido una mentalidad de concilio, una mentalidad tú sabes, de religión, una mentalidad de organizaciones de hombres y no una mentalidad de país. Y yo me reúno solo con mi grupito y ayunamos y oramos. Y los demás, que no, Dios llama a un movimiento nacional. Yo veo que cuando el rey Salomón hace algo que nunca había sucedido en la historia de la nación de Israel y en la historia de su relación con Dios, del pueblo de Israel. Y es que Salomón, por dirección de David, inaugura o construye la visión y el sueño de su padre David de un templo a Dios. Un templo que no se parece a los templos de hoy en día, iglesia. Oiga, no es lo mismo. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente. Es interesante que Jesús dijo también estas palabras. Dijo: el reino de los cielos es semejante o se parece a una mujer que escondió una porción de levadura en 3 medidas de harina. O sea, un poquito de levadura en algo mucho más grande que ella, hasta que todo fue leudado. Así es el reino de los cielos. Va de lo pequeño a lo grande. Es un movimiento que comienza pequeño pero se hace grande y leuda toda una masa. Esto tiene que trascender. El evangelio cambia, va a empezar a trascender. Escúcheme bien, va a empezar a trascender. No solamente a una predicación agresiva como lo está haciendo, sino a un servicio a una nación. Va a comenzar a levantarse gente que empezaron a predicar con pasión y empiezan a servir aquí y allá, y empiezan a ser nombrados en cargos aquí y allá, y empieza entonces a leudar toda la masa. Pero eso es producto de la oración y del ayuno que el hombre de Dios ayer sacó de su espíritu cuando dijo: viene ahora, gloria a Dios, un movimiento de oración y de ayuno nacionales. Eso es lo que va a producir los planes de Dios para esta nación. Salomón, en el capítulo 6 de Segunda de Crónica, termina el templo y lo inaugura. Salomón lo inaugura con una oración. Escuche la oración de Salomón, escúchela. Y ponga atención, porque hoy los templos que llamamos iglesia no se parecen a esto en nada. Salomón, en el verso 20 del capítulo 6 de Segunda de Crónica, le ora a Dios y le pide. En el verso 19 vamos a comenzar. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Salomón no inauguró el templo para hacer un club social.
para hacer reuniones nada más de predicaciones, no, lo inaugura para orar. Salomón no tenía una mentalidad, escúcheme bien, de organizar una secta religiosa a través de un templo. Salomón no tenía una mentalidad de organizar un pequeño concilio, una pequeña religión de evangélicos. No, Salomón inauguró un templo para un movimiento nacional de oración y de ayuno. Oiga, Salomón no lo hizo para crear un grupito pequeño, concilio, ministerios, religiones. No, lo hizo con una mentalidad de nación. Él era el gobernante de un país. Él no tenía mentalidad de concilios. Él no tenía mentalidad de organizaciones pequeñas. Él tenía una mentalidad de reino, una mentalidad de nación, una mentalidad de Estado. Así que inaugura un templo para un movimiento nacional de oración. Y comienza orando. Y dice en el verso 20: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Él estaba convocando un movimiento de oración en ese lugar de todo el país para orar de día y de noche. Sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo. No de la organización Maranata, no de mi concilio. Él tenía una mentalidad de reino. Señor, que tú en este lugar, cuando todo el país venga a orar, tú oigas a la nación, tú oigas al país. Allí está la mentalidad de reino que tenía Salomón. Allí está la mentalidad nacional. Luego en el verso 24 sigue orando y dice: si tu pueblo Israel es una nación. Israel no es una religión. Israel es una nación. Es un estado, como lo es Venezuela. Y él está hablando con mentalidad de país, con mentalidad de nación. Si tu pueblo Venezuela, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, si se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y dejarás volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Salomón le está diciendo a Dios: este templo no es para organizar una religión, este templo no es para organizar un concilio, este tiempo es para levantar un movimiento de oración en el país, un movimiento que va a salvar al país de plagas, un movimiento que va a salvar al país de peste, un movimiento que va a salvar al país de problemas fronterizos, un movimiento que va a salvar al país de problemas económicos, un movimiento que va a reconciliar al país. Y con esa mentalidad, con esa visión, él le ora a Dios y le dice: si la nación entera comete pecado, si la nación entera y le vienen problemas, si vienen ellos a este lugar, si se convoca un ayuno y oración nacional y se humillan acá, Señor, tú lo oirás, Padre, tú los escucharás, Señor. En el verso 26 sigue hablando: si los cielos se cerraren y no hubiese lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligiere, tú los oirás. ¿A quién está hablando que lo va a oír? ¿A un concilio? ¿A un pastor? ¿A una organización? ¿A una nación? Oh, poderoso, gloria a Dios. Iglesia, dejemos de tener mentalidades pequeñas para tener mentalidades de reino, para empezar a pensar en toda una nación, en los movimientos de oración y de ayuno que vienen. Tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel,
y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre la tierra y que diste por heredad a tu pueblo. Y si hubiere hambre, y si faltaren alimentos en las despensas, y si no hay medicinas o pestilencia, y si hubiere esto, aquello, y este virus, y esto que salió, y enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciese cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociera su llaga y su dolor en su corazón, si extendiese sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Aún Salomón en el verso 32 le dice esto a Dios, y dice: y tú también al extranjero que no fuese de Venezuela, pero que vive en Venezuela, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre, a causa de lo que estás haciendo en el país, si viniere y orase y se uniese a este movimiento de oración, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiese clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo te he edificado. Yo creo que los hombres con mentalidad de reino como Salomón, yo creo que los hombres con mentalidad de reino como nuestro pastor y padre espiritual, están edificándole una casa de oración a nivel nacional al país, una casa de ayuno, una casa de arrepentimiento y una casa de movimiento, escúcheme bien, evangelístico nunca antes visto en un país. No tienen mentalidades pequeñas, no tienen mentalidad de grupitos de poder eclesiásticos o religiosos. Tienen mentalidad de reino, tienen mentalidad de nación, tienen mentalidad de país. Salomón termina en el capítulo 7 y dice en verso 1: cuando Salomón acabó de orar, inauguró el templo con estas peticiones. Y cuando acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Dios le estaba diciendo a Salomón, le estaba diciendo: eso que has pedido, el no tener mentalidad pequeña, el no querer formar un concilio, el no querer formar una organización religiosa, sino llamar a toda una nación a una intimidad conmigo, a una relación conmigo, el haber inaugurado este templo para que toda la iglesia venga y todo el país venga a orar y a clamar. Eso, gloria a Dios, me agrada a Salomón. Dios desciende con poder y llena la casa. Toda casa, todo edificio, todo lo que un hombre de Dios levante con una mentalidad de nación, con una mentalidad para convocar a todo un pueblo, un movimiento, escúcheme bien, de ayuno, de oración y evangelístico, vendrá el fuego de Dios, vendrá el poder de Dios y llenará eso. Por eso no importa cuánta cosita hagan los demás, cuánto movimientico por aquí, cuánto movimientico por allá. Cuando el hombre de Dios clame y diga: Venezuela se vuelve a Dios, y haga eso, Venezuela se volverá a Dios. Porque mientras unos levantan sus propias organizaciones, mientras uno levanta sus propios reinitos, mientras uno levanta sus propios concilios, hay uno que está levantando, gloria a Dios, un movimiento evangelístico y un movimiento de ayuno y de oración nacional para un país. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová allí ha llenado la casa de Dios. Yo espero que esto va a suceder. Va a suceder que ya no serán los pastores los que estarán ministrando, porque Dios le estará ministrando a una nación. Vendrá un poder tan grande y una gloria tan grande que los hombres tendrán que ponerse a un lado, porque Dios llegó a un país. Verso 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado.
Y apareció Jehová a Salomón de noche. Después que todo esto sucedió, se le aparece Dios de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus caminos, entonces óyeme, Salomón, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué poderosas palabras de Dios a Salomón. Dios le está diciendo: no si se humillare un concilio chiquito, no si se humillare una pequeña organización religiosa. Dios les está hablando de nación, Dios les está hablando de todo un país. Y le dice: si tú sigues haciendo eso, si tú sigues convocando a todo un país a orar, si tú sigues convocando a todo un país a ayunar, óyeme bien, no importa el problema económico que haya, no importa que los cielos sean de bronce y de hierro, no importa las situaciones económicas que vengan, yo las voy a cambiar, yo las voy a cambiar, yo las voy a cambiar. Vienen días de gloria para Venezuela. No hay movimiento evangelístico, no hay movimiento, gloria a Dios, de servicio que se pueda levantar sin un respaldo de la oración y del ayuno. Jesús lo dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Padre de la mies que envíe. Solo la oración levantará venezolanos con corazones de siervo. Es un tiempo profético, iglesia. Viene un tiempo ahora, gloria a Dios, de trascender, de trascender. El evangelio cambia, va a trascender. Oh, el servicio a la iglesia que hacemos los que estamos aquí adentro va a trascender, no a una iglesia, sino a un país. Viene un tiempo ahora, gloria a Dios, y lo va a sostener el ayuno y la oración, y lo va a sostener este movimiento nacional, porque entonces Dios levantará obreros aquí en Mérida, en Carabobo, en Aragua, en todos los estados de nuestra nación. Levantará obreros, gente con corazones de siervo, que irán y se levantarán para predicar a Jesús y para servir a toda una nación. Empezaremos a ver el evangelio cambia, con la misma pasión con que ha predicado a Jesús, sirviendo a su nación, sirviendo en diferentes áreas donde la nación lo requiere, respaldados con un corazón, no por un cargo, sino con una carga. Gente que harán un servicio como Jesús lo dijo: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Llegarán lejos, llegarán a lugares grandes, porque tienen corazones de siervos. Producto de los movimientos de oración y de ayuno que traen obreros, no traen tracaleros, sino obreros. Obreros. ¿Qué es un obrero? Alguien con corazón de siervo, alguien que tiene una carga y no un cargo. Eso lo produce un movimiento nacional de ayuno y de oración. Por eso Salomón lo primero que hace cuando ocupa la primer lugar de la dirección de su país es edificar un templo y convocar un movimiento de ayuno y de oración que produjo, gloria a Dios, en su reinado, un reinado de paz, un reinado de provisión, un reinado de prosperidad en su nación. Apenas Salomón, Dios le habla y le dice eso, y en el verso 15 Dios le sigue diciendo: ahora que ustedes hicieron eso, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Inmediatamente después de todo eso, Salomón entiende que ya ha organizado todo un país para orar y buscar a Dios. Y en el capítulo 8 se narra otras actividades de Salomón. Salomón comenzó a hacer cosas que antes no hacía. Comenzó a comerciar con caballos, comenzó a hacer negocios aquí y allá, comenzó a establecer empresas en su país, comenzó a hacer planes económicos para su país. Y dice la Biblia: y en todo lo que hizo
fue prosperado. Oh, gloria a Dios. No podemos hacer planes económicos, no podemos hacer ningún plan si primero no levantamos un templo de oración a Dios, un movimiento de ayuno y de oración a Dios en Venezuela. Como consecuencia de eso, lo que edifiquemos se sostendrá, no estará fundado sobre arena, estará fundado sobre piedra. Y entonces vendrá un movimiento económico sobre el país, entonces vendrá una industrialización sobre el país, entonces vendrá, gloria a Dios, una unidad sobre el país que no podrá ser tocada, que no podrá ser dañada, porque está fundada sobre la roca. Salomón murió de viejo, lleno de días, y nunca hubo un rey que trajera tal prosperidad a una nación. Nunca hubo un tiempo en Israel donde el país tuviera tanta prosperidad, donde el país tuviera tanta paz. Todo producto de un movimiento de ayuno y de oración a una nación. Iglesia, preparémonos para ver, gloria a Dios, cosas gloriosas que vienen. Vienen días de gloria para Venezuela. Este es el principio, este ayuno nacional es hoy un iniciador, es hoy, gloria a Dios, una semilla que va a trascender a un país. Y mañana las convocatorias de ayuno y de oración no serán de una iglesia evangélica, serán de todos los venezolanos unidos, ayunando y orando para que Venezuela se vuelva a Dios. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.